Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy, 4 de febrero, vamos a tener la primera sesión reglamentaria del año 2026. Soy el doctor Daniel Diego Bol, vicepresidente. Estoy en representación del doctor García Félix, que en este momento no nos puede acompañar. Y me acompaña aquí a mi lado el doctor Miguel Ángel Clara Altamirano, próximo presidente de nuestro Congreso, que se va a desarrollar a finales de abril y mayo. Entonces, quiero dar la bienvenida a la doctora Sofía Elisa Pastelín Ruiz y con el tema de manejo de fracturas de tibia distal. Enseguida le voy a dar la palabra al doctor Arturo Joachín Chávez para que nos dé la lectura del acta anterior. Adelante, doctor. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos. Nuevamente, sean todos ustedes bienvenidos. Me voy a permitir dar la lectura del acta de la 10ª sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 5 de noviembre del 2025. En cumplimiento de los estatutos vigentes, se efectuó la 10ª sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando a las 20 horas con un registro de 278 asistentes virtuales y 14 asistentes presenciales bajo la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la 9ª sesión reglamentaria efectuada el 1 de octubre del 2025, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del doctor Guillermo de Jesús García Félix Díaz, presidente del CMO. Posteriormente se presentó el tema de la sesión coordinada por el doctor Miguel Ángel Hernández Álvarez, titular del capítulo de alta especialidad en mano y muñeca. El doctor Hernández Álvarez dio una breve introducción sobre el panel del foro Artroscopía de mano y muñeca en la actualidad. Expuesto lo anterior, se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí se concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, a favor de hacerla llegar al CMO. Muchas gracias. Y a continuación, en eventos y asuntos generales, les vamos a informar lo siguiente. Desarrollamos con gran éxito el 19 Congreso Nacional de Residentes en Ortopedia, realizado de forma presencial el 30 y 31 de enero y el 30 de enero hasta el 9 de febrero de manera virtual. Te invitamos a conocer nuestras actividades académicas. Ingresa al sitio web del CMO para obtener información e inscríbete a nuestros próximos cursos y talleres desde la plataforma digital. Submit de Ortopedia Leomont, manejo del dolor en cadera y rodilla, a realizarse el 19 de febrero del año el curso en el Hotel Sede Presidente Intercontinental, Polanco, Ciudad de México. El 4º Congreso de Ortopedia para Médicos Generales, a realizarse de forma presencial el 27 y 28 de febrero del año en curso en el Hotel Sede Courtyard, Revolución, Ciudad de México, y de manera virtual del 27 de febrero al 9 de marzo del año en curso. Como parte de nuestro proyecto para llevar la academia continua de la especialidad a las diferentes sedes de formación profesional, los invitamos a participar en la 2ª sesión reglamentaria del CMO, que tendrá verificativo el miércoles 4 de marzo del año en curso a las 20 horas, la cual se realizará en formato híbrido en las instalaciones del Hospital Naval de Alta Especialidad en la Ciudad de México, ubicado en Calzada de la Virgen número 701, Colonia Presidentes Ejidales, Coyoacán. La podrán seguir en línea a través de nuestra página web www.colegiocmo.com.mx. También el 17 Diplomado de Formación de Profesores en el área de la salud dirigida a médicos, ortopedistas y especialidades afines del 13 de marzo al 4 de diciembre del año en curso
en formato híbrido en las instalaciones de nuestra sede. Y el 71 Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología de la Ciudad de México, a realizarse de manera presencial del 29 de abril al 3 de mayo en el Centro de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center, Ciudad de México, y de manera virtual del 29 de abril al 13 de mayo del año en curso. Aprovechamos para darles una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. Doctora Eira Santiago Balmaceda, doctora Daniela Seidel Carrera, doctora Cintia Vianey Vargas Zavala, doctor Eduardo Alonso Rojas Marcial, doctor José Luis Núñez Barragán, doctor Alfredo Álvarez Servín, y miembros eméritos, doctor Alfonso Pedro Zaino Sánchez y doctor Fernando Ruiz Martínez. Mantenemos a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones a través de plataformadigital.colegiocmo.com.mx. También te invitamos a publicar en la revista Acta Ortopédica Mexicana indexada PubMed y Cielo, en donde se publican investigaciones y artículos de divulgación científica. Además, al colaborar con el Acta Ortopédica Mexicana puedes formar parte del comité de revisores, obteniendo puntos para la recertificación y otros beneficios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que te mantengas informado de todos los servicios y beneficios que el CMO tiene para ti. A continuación, se va a presentar el video del 71º Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México y posteriormente se le va a ceder la palabra a la doctora Sofía Elisa Pastelín Ruiz, titular del Comité de Desarrollo Académico en Ortobiológicos, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Manejo de fracturas de tibia distal con pérdida ósea masiva. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Históricamente, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología ha impulsado el crecimiento e integración de la ortopedia nacional. Desde 1950, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología ha sido el precursor y referente de la formación constante de ortopedistas, residentes, investigadores, médicos generales, enfermeras y rehabilitadores, todos interesados en la ortopedia. Estamos preparando el 71º Congreso Nacional de Ortopedia 2026 para que sea un espacio diseñado para compartir los últimos avances científicos y tecnológicos. Del 29 de abril al 3 de mayo del 2026 nos reuniremos en la Ciudad de México, una metrópoli vibrante que combina historia, cultura, belleza y modernidad, ofreciéndonos el mejor escenario para este gran encuentro académico. En nuestro congreso se presentarán casos clínicos, nuevas técnicas quirúrgicas, actualidades de la ortopedia y traumatología nacional e internacional. Hoy, la inteligencia artificial, la impresión 3D, los biomateriales, las herramientas quirúrgicas y la cirugía asistida por computadora están revolucionando la ortopedia. Además de ser un foro académico, nuestro congreso favorece la colaboración entre ortopedistas, universidades y organizaciones del sector salud, sin perder de vista la visión del futuro de la enseñanza-aprendizaje en la ortopedia.
Dentro del marco de nuestro Congreso, hemos elaborado un programa de actividades sociales y culturales para reforzar los lazos de amistad y hacer de este encuentro un recuerdo memorable. Disfrutemos juntos de la hospitalidad que ofrece nuestra ciudad, un reflejo de historia, diversidad y energía de un país fascinante. Nuestro principal objetivo es inspirarte a investigar, a discutir y publicar en el Acta Ortopédica Mexicana no pierdas la oportunidad de conocer la innovación y evolución de la ortopedia y traumatología. Sean ustedes bienvenidos y espero saludarlos pronto. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta primera sesión reglamentaria 2026. Vamos a iniciar con el panel en el tema manejo de fracturas de tibia distal con pérdida ósea masiva. A continuación les voy a presentar a nuestros ponentes que vienen de diversos hospitales, el doctor Luis Anselmo Rosier Guillot, el doctor Carlos Fernando Aguirre Parra, el doctor Rogelio Peguero Ceja, el doctor Rodolfo Pastelín, el doctor Cristian Guillermo García y la doctora Diana Rodales Trejo. Al final de la sesión y de cada uno de los ponentes tendremos un módulo de discusión para que todos puedan participar y nos hagan llegar sus preguntas a través del chat. Gracias. Muy buenas noches a todos. Agradezco la invitación a este foro. Siempre es un gusto estar en casa. A continuación vamos a hablar de un tema que se llama bases biológicas de los injertos óseos, que lejos de creer que es un tema que ya conocemos, intentaré convencerlos de que es un tema que está en auge y que nos hemos dado cuenta en recientes que conocemos, que nos falta todavía mucho por conocer. Hace 3 años en la revista Injury se publicó un artículo titulado los injertos autólogos siguen siendo el estándar de oro, que para resumirlo sí siguen siendo el estándar de oro. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de que el título nace de la innovación y los avances y la eficacia que otros tipos de injertos han tenido. Como todos hemos sabido, existen básicamente 4 tipos de injertos óseos que por su origen los hemos dividido en autólogos cuando provienen del propio paciente, alogénicos cuando es de un donante humano, xenogénicos cuando provienen de un animal y últimamente sintéticos, los cuales encontraremos la hidroxiapatita, los sulfatos cálcicos, los víderos óseos, entre una gran variedad. Cada uno de ellos, como podemos ver en la diapositiva, tiene propiedades biológicas distintas. Los autólogos, como sabemos, siguen siendo el estándar de oro porque son los únicos, y más cuando provienen de la cresta ilíaca, que son osteogénicos, osteoconductivos y osteoinductivos. Los injertos halogénicos normalmente solo son osteoinductivos, los xenogénicos osteoconductivos, y los nuevos injertos sintéticos vamos a ver que se encuentran en un franco desarrollo y si bien clásicamente los manejábamos como osteoconductores, en particular la hidroxiapatita, o como osteoinductivo en el caso del sulfato cálcico, la evolución tecnológica ha llevado a que, sobre todo los sintéticos, empiecen a desarrollar propiedades distintas a las que acabo de mencionar. Siguiendo la línea de la utilidad de los injertos autólogos, todos los que nos hemos visto en la necesidad de brindar un manejo de una lesión ósea masiva, nos encontramos con el siguiente problema. Nunca será suficiente la cantidad de injerto autólogo que vamos a recuperar. Esta tabla que pongo a continuación es un artículo publicado por Nashi, el cual
hace un análisis sobre la cantidad, el volumen de tejido autólogo que podemos obtener de los distintos sitios donadores. Vemos que lo que más puede otorgar, aunque su toma o su cosecha es mucho más compleja, es la cresta ilíaca posterior, que nos daría 30 centímetros cúbicos en promedio. Y el sistema que más da, sin embargo, no existe en México, es el sistema RIA, que es el sistema de rimado, aspirador y rigador, que puede dar hasta 90 centímetros cúbicos. Es importante mencionar que a pesar de que este tipo de injerto cuenta con todas las características antes descritas, sí va a variar el impacto biológico que tenga con cada paciente. No es lo mismo en un paciente joven que en un paciente de mayor edad o que presente comorbilidades importantes. ¿En qué va a determinar para prácticamente el manejo de cualquier tipo de lesión? ¿Cuáles son las llaves del éxito? Primero, ha sido plasmado en este diamante por Janudis, es la estabilidad mecánica, la cual es primordial, que incluye una fijación rígida, que puede ser con distintos sistemas de fijación, que va a minimizar el movimiento, promoviendo la formación del cálculo de óseo y también la vascularidad del sitio fracturado. Crear un puente, además, en la cual hay una migración de células osteogénicas mesenquimales y generar la producción de factores osteoinductivos, normalmente las proteínas transformantes 7 y factores transformantes del crecimiento. Una vez que hemos estabilizado estos puentes y hemos creado este andamiaje, vamos a ver que en el artículo que estoy citando, 64 pacientes, cuando se ha logrado integrar el concepto de diamante que tuvieron pseudoartrosis, lograron tasas de consolidación por distintos métodos. Hoy en día, ¿qué sabemos? Hoy en día sabemos que este triángulo a lo mejor se está quedando un poco corto, y es del tema que quiero hablar, de las bases. Si bien todo el mundo conoce las fases de osificación, lo que empieza a ser revolucionario es este tema que tiene algunos años de acuñarse, unos 8 años tal vez, en Alemania inicia, que es el tema de osteoinmunología, y cómo la osteoinmunología juega un papel súper importante en el proceso de consolidación. La tabla que les pongo de su lado izquierdo es la tabla que todo el mundo conocemos, el proceso de inflamación que va a ocurrir de 1 a 7 días, la reparación de 1 a 4 semanas y la remodelación que va a ir de 1 a 6 meses hasta que se alcance una consolidación total o de grado 4. Sin embargo, esta tabla de Bath lo que promueve es cómo el sistema inmunológico influye directamente en la formación o en el desarrollo o en el inicio de las vías que van a llevar a la migración celular. Se ha visto que las plaquetas secretan diversos factores, los neutrófilos igual, y los macrófagos han tenido una participación muy importante, identificándose 2 tipos de macrófagos, uno que veremos más adelante tiende a la remodelación y otros a la resorción ósea. Si vemos, la aparición de los osteoclastios va a ocurrir hasta la formación del callo blando, mientras que las células NK y las células T van a encargarse de preparar el sitio de fractura, eliminando detritos que pudieran interferir, obviamente a nivel microscópico, en la formación de este callo. Por lo tanto, ya se habla, lejos de la presentación del diamante de Janudis, la evolución hacia el hexágono. Este hexágono, ¿qué incluye? Obviamente lo mismo que el diamante de Janudis, sin embargo, mete a la osteoinmunología como un factor. Lo que les comentaba, se han identificado macrófagos de tipo 1 que al momento de fracturar el hueso generan una acción inflamatoria predominante en la cual vamos a tener secreción de interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, MCP1, y ayuda todo este conjunto de acción inflamatoria a la eliminación de detritos.
Sin embargo, los macrófagos tipo 2 que se han identificado tienen un efecto antiinflamatorio, en el cual vamos a ver interleucina 10, factor transformante del crecimiento beta, la proteína morfogenética ósea tipo 2 y los factores de crecimiento endotelial. Este tipo de macrófagos se ha visto que produce la aceleración y la inducción hacia la osteogénesis. También hay los linfocitos T se han visto que secretan RANK ligando interleucina 17, los cuales van a ser los principales activadores para la migración celular, principalmente de los osteoclastos. Hoy en día, ¿qué sabemos? Los injertos autólogos siguen siendo el estándar de oro, tienen una rápida integración, a diferencia de los demás que normalmente lo lograremos hacia los 6 meses. Sin embargo, los aloinjertos tardan un poco más en integrarse, logran un 72% de consolidación, que no tiene diferencia estadística, y se ha visto que tiene una menor tasa de reabsorción, 21% versus el 29% de los injertos autólogos. La utilización de injertos sintéticos, se ha visto que ocurre el fenómeno de resorción hacia las 26 semanas, y cuando se llega a buen puerto, vamos a ver que no existen diferencias funcionales entre estos 3 tipos de injertos. ¿A qué podemos llegar como conclusiones? Todos los injertos se integran en las mismas fases de la consolidación y de la autogénesis, sin diferencia, únicamente cambia un poquito la velocidad. Como veremos más adelante, es muy importante elegir el injerto más adecuado según el defecto. ¿Qué nos depara el futuro? Biomateriales híbridos que prometen en los estudios iniciales lograr tasas cercanas al 95%. Y lo más prometedor es que continuaremos utilizando esta osteoinmunología para poder entender nuevas rutas que nos lleven a la consolidación exitosa. Finalmente, un pequeño anecdotario. Se estiman que en el mundo, en el año pasado, se realizan entre 1.3 a 1.5 millones de cirugías que van a requerir injertos óseos. Es el segundo tejido más trasplantado únicamente después de la transfusión sanguínea, que se realizan 2.2 millones. Es una industria que genera 66,000 millones de dólares al año de utilización de injertos. La tasa de complicaciones después de varios metaanálisis para 2025 se establece en 20.6%. Y tal vez lo más interesante de todos, todo el mundo dice que el injerto autólogo es el estándar de oro, definitivamente. Sin embargo, en la práctica, los aloinjertos hoy en día a 2025 se están utilizando en un 53%. Los senoinjertos, normalmente de origen bovino, ocupan el 22%. Los autoinjertos, el 15%. Los materiales sintéticos y el BMP, el 5% para cada uno. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas noches. Es un placer estar aquí en casa con todos ustedes en esta primera sesión reglamentaria. Y bueno, para seguir con el orden del programa, vamos a platicar un poquito sobre los tipos de injertos óseos de los que tenemos disponibles. Un servidor, el doctor Aguirre Parra, a sus órdenes. El tratamiento de la pseudoartrosis y de los defectos óseos críticos representa un verdadero desafío complejo en la cirugía ortopédica contemporánea. Para el tratamiento existen muchas alternativas. Un injerto óseo como tal es un procedimiento quirúrgico para colocar hueso nuevo o bien sustitutos óseos en áreas con defectos o pérdidas óseas, con el fin de generar y fortalecer el hueso existente. Aunque el autoinjerto sigue siendo el estándar de oro, como bien mencionaba el doctor Rosier, los avances en los aloinjertos, en materiales sintéticos y proteínas morfogenéticas óseas ofrecen alternativas viables, cada uno de los perfiles de riesgos específicos.
El objetivo de todo tipo de injerto óseo es que la osteogénesis, que la osteoconducción sean compatibles, que rellenen cavidades, estimulen la consolidación, que funcionen como un andamiaje y bueno, pretendiendo sea sustituido completamente por el hueso del paciente receptor en el menor tiempo posible. Además, procuramos que sean asequibles, que reduzcan los riesgos de infección, que sean biocompatibles, estructuralmente similar al hueso receptor, que haya porosidad y una resistencia mecánica similar. Como mencionaba el doctor Rosier, el éxito depende de la integración del concepto del diamante, es decir, estabilidad mecánica combinada con propiedades osteoconductoras, osteoinductoras y osteogenéticas. Ya mencionábamos los tipos de injertos y sustitutos óseos de los que disponemos en la actualidad: autoinjertos, aloinjertos, senoinjertos, sustitutivos sintéticos, y pongo un grupo agregado de factores de crecimiento y biológicos. En el primer grupo vamos a hablar de autoinjertos. La reconstrucción biológica sigue siendo la mejor opción hasta el día de hoy. Son osteogénicos, son osteoinductivos, son osteoconductivos y contienen células precursores óseas viables. Contienen factores de crecimiento, proteína morfogenética ósea tipo 2, 4, factores de crecimiento de fibroblastos, factores de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factores de crecimiento insulínico tipo 1. Dependiendo de la variedad, pueden ser frescos, pueden ser tomados de manera de hueso esponjoso, estos con una alta trama trabecular, lo cual da una concentración alta de osteoblastos, es muy osteoconductor. Además tiene una alta tasa de revascularización. Normalmente a los 2 días están empezando a revascularizar. Sin embargo, tienen una deficiencia, ya que tiene una poca resistencia mecánica. En contraparte, los que son corticales proporcionan soporte estructural, sin embargo su remodelación es lenta mediante el creeping substitution y puede llegar a tardar años para darse esta remodelación y reabsorción. Y bueno, siempre está la opción del vascularizado, que suele dar muy buenas opciones cuando los defectos son de más de 4 centímetros. Sin embargo, requieren microcirugía y una vez que se logra una buena anastomosis y que se da una buena estabilidad, se logra preservar aproximadamente un 90% de los osteocitos y esto acelera la consolidación. Ventajas de los autoinjertos, bueno, pues que hay una ausencia de rechazo porque es el cuerpo del mismo paciente y un riesgo mínimo de transmisión de enfermedades. Normalmente se toman cresta ilíaca, canal medular de huesos largos. Sin embargo, tienen desventajas. Suelen proporcionar dolor en la región donde se toma el injerto. Entre un 15 y un 39% de los pacientes van a persistir con dolor. Hay riesgos de infecciones que rondan el 3 al 4%. Y esto obviamente incrementa los costos del tratamiento de los pacientes. La morbilidad en la zona dominante puede incrementar, además de que el suministro es limitado y puede reabsorberse un poco más rápido, como ya comentábamos. Pueden llegar a ser de mucha utilidad, aunque sí que es verdad que tenemos limitación en la cantidad. Después tenemos los aloinjertos, que bueno, cuando no podemos disponer de un autoinjerto, el aloinjerto puede ser una muy buena opción. Sin embargo, tienen tasas mayores de fracaso, son inmunogenéticos, ya que activan los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Se puede disponer de una cantidad un poco mayor que el autoinjerto. No requieren como tal de una cirugía adicional, sin embargo, el costo suele ser mayor. Y bueno, normalmente para prepararlos hay que retirar el tejido blando, se retira normalmente con etanol, se irradia para esterilizarlo de manera general. Estructuralmente, dependiendo del tipo de aloinjerto, suelen ser un poco más débiles y bueno, sus propiedades suelen ser osteoconductoras. Hay cierto riesgo de transmisión de enfermedades, VIH, hepatitis C, incluso enfermedades transmitidas por priones. Y bueno, en este tipo tenemos frescos congelados y el liofilizado. Desde el fresco, la típica
hazaña de tomar cabezas de fémur para utilizar en defectos acetabulares grandes, hasta el congelado, que suele prepararse en inmersiones en nitrógeno líquido de 20 minutos, se descongela posteriormente. Esto puede durar durante varias semanas, incluso meses. En esta condición se descongela a temperatura ambiente, a más o menos 26 grados, y después de unos 15 minutos se sumerge en agua destilada para su uso. Por otro lado, el liofilizado pasa por un proceso de liofilización, el cual se congela a 80 grados durante algunas semanas, en promedio 6. Posteriormente se liofiliza, se sublima y esteriliza, se irradia, se extrae más o menos el 90% del agua, y esto se hace a bajas temperaturas, más o menos 36 horas. Esto le confiere menos estabilidad estructural, entonces los hace más quebradizos. Aparte, obviamente, pues son osteoconductores, ya que no hay celularidad y carece de factores de crecimiento. Y finalmente, la matriz ósea desmineralizada, cuya extracción normalmente se hace con ácido clorhídrico, aunque hay otras opciones de ácido, y se hace para eliminar los componentes minerales, dejando colágeno tipo 1, proteínas no colágenas. Se puede llegar a tener ciertos grados de proteína morfogénica ósea y otros factores de crecimiento. Es el único alurgento que tiene propiedades osteoinductivas debido a la presencia de la proteína morfogenética ósea. Y bueno, acá vienen algunas opciones que se pueden llegar a utilizar. En la imagen que ven arriba se utiliza de manera estructural un cortical y se añade aparte en chips para mejorar, para rellenar el defecto óseo. Y bueno, acá vienen algunas de las opciones de las que disponemos de matriz ósea en el mercado mexicano. Estos son de Grafon. Después tenemos los injertos óseos de tipo sintético, de los cuales tenemos cerámicas de fosfato de calcio y tipo cementos, y algunas que están innovaciones de tipo 3D. Los fosfatos de calcio básicamente es una composición lo más similar que se puede al hueso. Tienen cierta resistencia mecánica, realmente es poca, y bueno, en ocasiones bajo ciertas circunstancias pueden ser difíciles de moldear. Sin lugar a dudas, el tricálcico es el más similar a la composición del hueso. Sin embargo, tiene un comportamiento un poco impredecible, ya que se puede degradar un poco más rápido. La hidroxiapatita es muy biocompatible, tiene una reabsorción más lenta y una alta fuerza de compresión, y el fosfato cálcico bifásico es una combinación de los dos previos, lo cual le confiere características de ambos. Por otro lado, tenemos el sulfato de calcio, que es muy barato de realizar, fácil de preparar, sin embargo, con una reabsorción muy rápida, incluso en ocasiones alta, antes de que el hueso consolide, y obviamente con el riesgo de drenaje seroso de herida, falta de resistencia mecánica, por lo cual en el mercado no es tan utilizado. Disponemos actualmente de biovidrio, un material muy interesante, ya que forma enlaces no solamente con el hueso, sino también con los tejidos blandos, dependiendo de la cantidad de sílice que contenga, siempre y cuando tenga concentraciones menores del 60%. Y por supuesto que tenemos polimetilmetacrilato, que como tal no tiene características adhesivas intrínsecas, es sensible al calor, y el problema es que su fragmentación o los cuerpos extraños pues pueden llegar a desgastar el material que une al hueso, y obviamente pueden desarrollar el síndrome de implantación de cemento óseo. Acá vemos dos opciones que mencionaba, rellenado con cemento óseo y con hidroxiapatita. Y finalmente presento los tipos de injerto óseo con factores de crecimiento y moléculas bioactivas, que parece ser que a futuro prometen mucho. Obviamente la más conocida es la proteína morfogenética ósea recombinante humana tipo 2, que es un potente osteoinductor de diferenciación de células madre mesenquimales, es altamente osteoinductiva, tiene ciertas advertencias para el uso en pediatría o para mujeres embarazadas o que desean embarazarse. Tiene una indicación predominante para fusiones vertebrales desde 2002, en 2004 para el tratamiento de pseudoartrosis de tibia. Sin embargo, sí que es verdad que tiene ciertas limitaciones, sobre todo en el uso en cervicales. Se ha demostrado que pueden llegar a tener desarrollo de inflamación importante de tejidos blandos, esofagitis, pero sí que es verdad que la tasa de éxito se han mostrado incluso similares o mejores que el autoinjerto en cuestiones de fusión.
Hubo un tiempo que estaba la tipo 7, actualmente no está en el mercado, y actualmente en desarrollo está la tipo 9, tiene resultados, parece ser muy prometedores en vitro y en vivo. Tenemos también factor de crecimiento derivado de plaquetas, el E-Factor, que es una serie de aminoácidos, 15 aminoácidos, que imitan al colágeno tipo 1, facilitando la unión celular. Y bueno, acá el aspirado de médula ósea o plasma rico en plaquetas, que se puede entender como un autólogo o bien como un factor de crecimiento, porque el de médula ósea se utilizaba con la intención de que fuera rico en células pluripotenciales. Después se demostró que era muchísimo menos rico de lo que se esperaba, y el plasma rico en plaquetas, que obviamente disminuye la cantidad de injerto que se tiene que utilizar y provoca migración de células madre mesenquimales y contiene factores de crecimiento. A manera de conclusiones, me gustaría poner estas láminas de una manera muy general, donde comparamos los distintos tipos de injertos, y esta lámina del artículo del Dr. Cassidy, publicado en la revista de Ciencia y Ingeniería de Materiales, en la cual compara los distintos tipos y unos pocos más de los que yo me platiqué el día de hoy, con sus ventajas y desventajas, que me parece de mucha utilidad para el conocimiento de todos ustedes. Y pues ha sido un verdadero placer estar aquí, y pues muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿En quién vamos a aplicar todos esos injertos óseos? ¿En qué pacientes se presentan estas características para poder utilizarlos? Pues de eso vamos a platicar un poco. Vamos a hacer un recordatorio básicamente. Las fracturas de tibia distal con lesiones masivas pues sigue siendo unos términos bastante controvertidos en la actualidad. Para decir pilón tibial, fractura de tibia distal, nosotros la llamamos por lesión masiva. ¿Por qué? Porque lleva una serie de complicaciones importantes que vamos a ir mencionando. Se producen generalmente por una trauma de alta energía, principalmente por caídas de altura, más de 2 metros, vehículos de motor, tipo motocicleta, y actualmente otros deportes, ¿no?, como el parkour, patineta, etc. Ahora, también se presentan este tipo de lesiones en personas adultas mayores, aunque la cinemática del trauma es diferente, es por un mecanismo rotacional. Generalmente este tipo de fracturas se presentan en un 7% de las fracturas de tibia y 1% de todas las miembro pélvico, aunque hemos visto que estas lesiones han ido incrementándose debido al uso de motocicleta. El pronóstico pues es pobre, y esta es nuestra función de tratar de enriquecer este pronóstico. Generalmente del 5 al 10% de estas lesiones son bilaterales y del 20 al 25% son expuestas. Estas lesiones se caracterizan por ser unas lesiones en los huesos conminutos, muchos fragmentos, lesiones en las partes blandas son muy lesionadas, equimosis, hematoma, sangrado, etcétera. Y generalmente son casos problemáticos desde que llegan, desde que se presentan con nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y hacerle ver al familiar y al paciente que nos estamos enfrentando a una situación bastante delicada. El pronóstico, como se los comentaba, es nuestra función tratar de enriquecerlo a través de todas las alternativas que tenemos de injertos, y pues son un desafío para todos los ortopedistas. Ahora, ¿en quiénes se presentan estas lesiones? Básicamente, pues tomamos estas clasificaciones: AO, Reddy, es la más utilizada, Govadia, Biels, expuestas, Bustilo y Anderson, y de partes blandas, ¿no? Hay otras clasificaciones que se usan a través con el uso de tomografía para poder caracterizarlas. La última fue del 2015, de Leonetti. Ahora,
¿Cómo se manifiestan estas lesiones? Básicamente se presentan con dolor, deformidad, una deformidad importante, presentan lesiones cutáneas que van evolucionando a través del tiempo, pueden tener exposición ósea o no. Es importantísimo determinar la lesión neurovascular o no. Y además, este tipo de lesiones, algunas de ellas se presentan o vienen acompañadas con otro tipo de lesiones que tenemos que investigar cuando nos encontramos en este tipo de lesiones, ¿no? Y el principal reto, pues, es el edema. El edema, desde que llega el paciente, pues no sabemos cuánto tiempo lleva de evolución, y ese es a lo que nos tenemos que enfrentar, pues, para tratar de disminuir las complicaciones y las secuelas que pueden surgir con el paciente. ¿Qué estudios vamos a utilizar? Pues los básicos, radiografías de manera inicial, API lateral de mortaja. Nos podemos apoyar con la tomografía para caracterizar el tipo de fractura, los fragmentos, etcétera, y determinar el tratamiento a seguir. Y también nos apoyamos con el ultrasonido y el angiotac en pacientes que sospechamos una lesión vascular o tiene el antecedente de lesión vascular crónica que puede comprometer el tratamiento que llevamos a cabo. Y laboratorios, pues la hemoglobina glicosilada en los pacientes que son diabéticos, también como factor pronóstico para determinar el tratamiento con ellos. Como les comentaba, el pronóstico es pobre. ¿Y por qué? Porque depende fundamentalmente del tiempo que lleve el paciente con esa lesión, en el momento que se presentó y cómo va evolucionando esa inflamación y qué medidas se llevaron a cabo para disminuir o estabilizar la fractura. Son importantísimos para prevenir todas estas secuelas que se presentan en los pacientes, que son estas imágenes que les presento. Son algunos casos que nos llegan y que, pues, por alguna razón tardó tiempo su tratamiento o no se llevó a cabo de manera ideal, entonces se manifiestan estas secuelas. Tenemos algunos casos que vamos a presentar más adelante. Y básicamente es todo. Gracias. Hola, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a platicar un poquito de algunas técnicas para reconstrucción de defectos masivos en tibia distal. Antes que nada, pues hay que definir qué es un defecto masivo, ¿no? Todos pensaríamos que un defecto masivo, pues es, no sé, una pérdida de un fragmento óseo tal vez de 30, 40 centímetros, ¿no? Sin embargo, en cuestiones de la tibia, una pérdida masiva se puede considerar a partir de los 5 centímetros. Entonces, pues la verdad es que la línea entre una pérdida insignificante y una pérdida masiva, pues es muy delgada, ¿no? Ahora, es importante saber por qué podemos tener pérdidas masivas en las tibias, ¿no? O en algún otro hueso. Esto puede ser desde factores en el preoperatorio, ¿no? Desde el momento en el que el paciente nos llega, aquellos pacientes que pues llegan que llegan incompletos, ¿no? Que a veces incluso nos ha tocado que llega el paramédico y nos entrega un pedazo de hueso, ¿no? Y te dice, ¿qué hago con esto? Pues tíralo a la basura, amigo, ¿no? O sea, ya no es un fragmento que sea útil para nosotros, ¿no? También, bueno, pues mucho tiene que ver la integridad de los tejidos blandos, ¿no? Que pues nosotros hablamos mucho sobre
que tengamos una integridad del hueso, pero pues tampoco sirve de mucho tener un hueso completo si no tenemos una adecuada cobertura y una buena perfusión de ese hueso, ¿no? También, bueno, pues en el transoperatorio podemos tener eventos que puedan generar que tengamos pérdidas óseas, ¿no? A veces, pues el tratamiento de los tejidos blandos podrá ser un poco violento tal vez, ¿no? Y bueno, pues en ocasiones también al hacer la colocación de nuestros implantes o al hacer las inserciones de los clavos, por ejemplo, podemos llegar a desperiostizar nosotros algunos fragmentos óseos, ¿no? Que bueno, pues a la larga podrán generarnos también que tengamos un problema en la consolidación de estas fracturas, ¿no? Y bueno, pues ya en la evolución del paciente podemos tener la formación de secuestros óseos, podemos tener necrosis de algunos fragmentos, ¿no? Y bueno, pues cada vez es más común que los pacientes lleguen con uso y abuso de sustancias, ¿no? Entonces, pues en ocasiones nos ha tocado que los pacientes nos digan, cuando les preguntamos si utilizan alguna sustancia, que pues utilizan lo normal, y pues nos quedamos sorprendidos en ocasiones, ¿no? Porque no sabemos qué es lo normal, definitivamente. Bueno, vamos a platicar un poquito de algunas cosas que podemos tener, ¿no? Como decía el doctor Rosier, el hueso pues es el segundo tejido más trasplantado. En la mayoría de los lugares se considera que se pueden hacer hasta 500 aplicaciones de injerto óseo, ¿no? Y pues sí, el gold estándar sigue siendo considerado el injerto autólogo, ¿no? Sin embargo, no para los grandes defectos, ¿ok? Y bueno, pues la tibia distal es uno de los huesos que más complicaciones en cuanto a consolidación nos pueden dar. Entonces, en cuanto a injertos óseos, pues podemos utilizarlos en aquellas fracturas que presentan una multifragmentación, en fracturas expuestas y bueno, pues en las fracturas de pilón tibial que comentaba el doctor Peguero, para dar un poco de soporte estructural, para generar también osteoinducción y bueno, también para prevenir el colapso articular una vez que el paciente comienza el apoyo de la extremidad. Ahora, el seguimiento de estos pacientes, pues normalmente lo podemos dar de forma habitual, ¿no? Permitirles una carga parcial a los pacientes a las 8 semanas y de ahí, bueno, pues evolucionar a una carga total a las 12 semanas aproximadamente. Y posteriormente, pues lo único que nos quedaría sería hacer una evaluación del desarrollo de una artrosis postraumática, ¿no? Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas, también tenemos complicaciones del uso de injertos y bueno, de las demás técnicas que vamos a discutir más adelante, ¿no? Y es importante platicar sobre esto. Podemos tener infecciones, podemos tener reabsorciones de esos injertos y bueno, de manera inicial con los injertos óseos, pues el panorama no es tan malo, ¿no? Podemos tener infecciones pues más o menos en el 12%, ¿no? Entonces es una tasa relativamente baja. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y nuestro paciente va teniendo una mayor pérdida ósea o pues se va deteriorando la calidad de los tejidos blandos y la calidad de la irrigación de la extremidad, pues iremos viendo que esas tasas de complicaciones irán aumentando. Entonces, una vez que nuestro injerto en una fijación inicial falla, pues ¿qué es lo que sigue, no? Tenemos un montón de técnicas, pero bueno, pues como dice el letrero, hay que usarlas bajo nuestro propio riesgo, ¿no? Definitivamente el objetivo de la plática no es incitarlos a hacer este tipo de tratamientos, pero bueno, pues que conozcan algunas de las alternativas que podemos presentar. La primera pues es la técnica de Masquelet. En esta técnica, que se hace en 2 pasos, de manera inicial hacemos un desbridamiento y hacemos el retiro del hueso necrótico, se hace la colocación de un espaciador de cemento y se hace la fijación con un clavo centromedular o un fijador externo. Y bueno, esperamos la formación de una membrana vascularizada en las siguientes 6 a 8 semanas.
al cabo de las cuales hacemos una segunda fase en la cual pues hacemos la apertura de esa membrana, se hace el retiro del espaciador de cemento y hacemos la aplicación de un injerto óseo, ¿no? Que en su mayoría pues es injerto esponjoso. Posterior a esto hacemos el cierre de la membrana, siempre dejando estabilizada la extremidad. Y bueno, pues el seguimiento es ya un poco más complejo, ¿no? Durante las primeras 6 semanas, pues el paciente no puede apoyar absolutamente nada porque ese injerto está en una fase de revascularización y pues es muy frágil. Generalmente a las 6 a 12 semanas se puede comenzar el inicio de una carga parcial y esto siempre y cuando tengamos signos radiológicos de estabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que empecemos a ver un poco de la integración y la formación de algunos puentes óseos. Y bueno, pasadas las 12 semanas podemos empezar a hacer una carga progresiva dependiendo de la tolerancia que tenga el paciente, siempre y cuando no tenga dolor en la zona donde hicimos la aplicación del injerto. Ahora, aquí la cuestión pues es que, como les comentaba, las tasas de complicaciones van a ir aumentando de manera importante, ¿no? Y aquí las infecciones pueden llegar hasta el 46%, ¿no? Entonces, pues ya tenemos un aumento considerable con respecto al uso de los injertos de manera inicial en el tratamiento de estas fracturas. Ok, la siguiente técnica pues es el peroné vascularizado, ¿no? Y esto generalmente nos lo indican para defectos de gran longitud mayores a 10 centímetros. Esto va a ser interesante porque siempre va a tener independencia biológica este injerto vascularizado, porque vamos a mantener la arteria y la vena y pues no va a depender de la vascularidad de la tibia distal. Se comenta que bueno, puede tener resistencia a la infección porque pues va a tener células inmunológicas dentro del fragmento óseo que estamos tomando y la cuestión es que vamos a tener que esperar un periodo de hipertrofia del peroné para que pues tenga una función similar a la tibia. El seguimiento lo hacemos pues casi hasta 2 años, ¿no? Igual que en la técnica de Masquelet, pues la primera fase es con 0 carga. Generalmente a partir del segundo a cuarto mes podemos ir haciendo una carga parcial y a partir del cuarto mes podemos empezar una carga ya total, siempre y cuando tenemos datos de integración del injerto a ambos lados del injerto que estamos colocando. Y bueno, el periodo de hipertrofia de este injerto puede tomar hasta 24 meses, ¿no? Entonces, pues es un seguimiento a muy largo plazo y bueno, pues es el típico paciente que vamos a estar viendo por muchos años, ¿no? Ahora, igual, tenemos muchas complicaciones con esto, podemos tener fracturas por estrés en las fases tempranas del tratamiento, hasta el 35% de estos injertos van a fallar por fracturas por estrés. Podemos tener trombosis de la anastomosis, ¿no? Y esto pues es una complicación ya mayor, ¿no? Entonces en la mayoría de las series que consultamos pues nos hablan de hacer Doppler en las primeras 4 a 6 semanas después del procedimiento para verificar la viabilidad de la perfusión al injerto, ¿no? Y bueno, pues también podemos tener una pseudoartrosis o un retardo de la consolidación hasta en el 24% de estos pacientes. Entonces, pues sí, vamos viendo cómo las complicaciones van siendo importantemente mayores, ¿no? El aloinjerto estructural. El aloinjerto estructural es una técnica que pues está descrita desde hace más de un siglo, ¿no? Y la principal ventaja de esto es que pues preservamos los ligamentos y las superficies articulares del hueso y generalmente se recomienda que se haga con un aloinjerto fresco congelado. La mayoría de estos injertos van a fallar en el transcurso de los siguientes 10 años a que nosotros hacemos la colocación. El seguimiento pues igual 0 carga hasta las 12 semanas. A partir de la semana 13 podemos permitirle al paciente hacer una bipedestación, siempre estando protegido con el uso de una férula o una bota Walker.
y a partir de la semana 21 le permitimos el inicio de la deambulación asistida por muletas o por una andadera. Las complicaciones nuevamente, pues una tasa de infección alta, fracturas del injerto también en una frecuencia bastante alta, hasta el 19%, y esto es más frecuente cuando tenemos el uso de una placa solamente. La pseudoartrosis puede llegar hasta el 50% y esto es más frecuente cuando la estabilización se hace con un clavo centromedular. Y bueno, pues tenemos también el riesgo importante de amputación entre el 5 y 15% en estos pacientes. Bueno, pues muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez aquí y pues vámonos rápido porque ya vamos con la despedida. Yo soy la doctora Diana Rodales, mucho gusto, egresada de Magdalena de las Salinas y alta especialidad en cirugía de pie y tobillo por parte del INR. Vamos a hablar sobre la selección del injerto según el tipo de defecto óseo que tengamos. Y bueno, ya platicamos un poquito sobre pues estas definiciones. Un injerto óseo es una transferencia de tejido óseo de cualquier calidad hacia un sitio óseo receptor. Ya hablamos un poquito de todo esto. Pueden ser de materiales naturales, inorgánicos, sintéticos y pueden ser usados pues en general para el tratamiento de este tipo de defectos. Como ya nos comentó el doctor Rosier, las propiedades claves de los injertos es la osteogénesis, la osteoinducción y la osteoconducción. La osteogénesis pues, es la formación de hueso desde células óseas, principal representante de esto es el autoinjerto. La osteoinducción pues, va a permitir generar señales para inducir la formación de un tejido óseo nuevo y va a estimular factores genéticos, células mesenquimales, pues para la producción del mismo. Y por último, la osteoconducción, que prácticamente va a funcionar como un andamio estructural. Y pues esto en busca de proporcionar estabilidad estructural y un soporte al hueso reconstruido. ¿Qué tipos de injerto tenemos y cuándo utilizarlos? Ya hablamos un poquito de eso, pero retomemos un poco. El autoinjerto es un tejido óseo tomado del paciente para defectos pequeños o medianos. En el caso de la tibia, como estamos platicando, son defectos menores de medio centímetro hasta 3 centímetros. Para defectos, pues obviamente no tan grandes, factores activados y tienen más bien alta cantidad de factores de activación y menor tasa o menor índice de rechazo, pues obviamente porque viene del propio paciente. El aloinjerto es de la misma especie prácticamente y es obtenido de un donante. Estos ya son procesados, como comentó el doctor Parra, ya vienen procesados y obviamente pues debido a esto tienen una menor tasa de aceptación por parte del cuerpo del donante. Es para defectos de medianos a grandes, máximo 5 centímetros, o se pueden utilizar más, sí, claro que sí, pero pues con mayores tasas de rechazo. Tienen una integración mucho más lenta y una menor capacidad osteogénica, ya que con pues, todo el proceso que se tienen, pierden esa capacidad o esas células propias. El genoinjerto, como ya comentamos, procesados de otra especie, principalmente de cerdo o de bovinos, son más que nada para dar volumen estructural y tienen una capacidad de integración mucho más lenta y menor capacidad osteogénica. El genoinjerto, los sustitutos sintéticos, que son los que últimamente están un poquito más en boga, los tenemos mezclados con los tipos, por ejemplo, de las prótesis, otros tipos, por ejemplo, en la cuestión de pie y tobillo, las artroplastías de tobillo, pues vienen recubiertas con hidroxiapatita, etcétera. Tienen menor riesgo de rechazo, sin embargo, bueno, estos vienen junto con cerámicas y otros tipos factores de crecimiento. Y pues obviamente las características que nosotros tengamos de este injerto van a variar según el sitio donante. Recordemos, tenemos tipos esponjosos, corticales, alguno es mejor, sí y no, porque va a depender mucho en el momento en que nosotros decidamos utilizarlo. Y por eso un factor muy importante al decidir utilizar este tipo de injertos es la experiencia del cirujano.
Los injertos de esponjosa son más ricos en células regenerativas, sí, y factores de crecimiento, y tienen una estructura altamente porosa que pues va a promover el crecimiento óseo hacia el interior, mientras que los injertos corticales pues son mucho más densos y tienen, bueno, nos van a servir mejor para un soporte mecánico. Entonces, ¿de qué manera voy a escoger el mejor? Uno, hay que definir bien cuál es el tamaño y la localización de nuestro defecto. Nuestro defecto es agudo, es crónico, es pequeño, es grande. La calidad del hueso que está alrededor, porque no es lo mismo un defecto óseo agudo que nos llega por una fractura expuesta o la calidad del hueso que queda después de una infección ya tratada de múltiples aseos, una pseudoartrosis, una osteomielitis. La calidad del hueso alrededor y también el tejido blando, pues no es el mismo, ¿sale? La piel de la misma manera nos llega a complicar, no solo la estructura ósea, pues nos llega a complicar pues todo el panorama. El estado general del paciente, cuánto tiempo lleva hospitalizado, lleva 15 días, lleva 3 días, ya lleva un mes, lleva 4 años con este padecimiento, entonces obviamente sus estados inmunológicos pueden ser no los mejores y obviamente la funcionalidad que tiene nuestro paciente. El tipo de defecto también, podemos tener defectos contenidos o defectos segmentarios. Los defectos contenidos, pues así como suena, son en cavidades, van a estar rodeados de paredes óseas y pues principalmente vamos a ocupar aquí injertos o autoinjertos o aloinjertos. En caso contrario, en los defectos segmentarios, pues son defectos estructurales muy grandes, mayores a 5 centímetros, pérdidas óseas masivas en caso de la tibia, mencionamos, mayores a 5 centímetros, y pues aquí tenemos que pensar en un injerto en bloque o combinación de varios de ellos. En este caso, en este tipo de defectos, pues vamos a estar buscando algo que nos dé más volumen y mayor estabilidad. Y bueno, el abordaje diagnóstico en esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero, las radiografías convencionales, de lo más sencillo a lo más complejo. No de lleno voy a pedir una resonancia, puede que sí, pero de momento vamos a iniciar radiografías sencillas para ver la estructura general ósea y la zona del defecto. La tomografía, claro que sí, nos ayuda a definir en una manera tridimensional mejor nuestro defecto. La resonancia sí se puede utilizar para ver también si hay algún, en caso de los defectos crónicos, una expansión de la infección. Entonces, si es agudo crónico, los crónicos han estado presentes durante un periodo obviamente prolongado, como osteomielitis, alteraciones o trastornos metabólicos, alteraciones en la cicatrización, por ejemplo también enfermedades metabólicas, artrogriposis. Su tratamiento pues implica abordar tanto la causa subyacente, lo que originó el defecto, y promover la regeneración ósea. Y pues, ¿qué es lo más común? Lo que ya comentamos, sí, sigue siendo el estándar de oro el injerto autólogo, sí, sí lo es. El favorito de todos, sí, la cresta ilíaca, claro que sí, hasta 30 cc es lo que podemos obtener. Y los aloinjertos pues son las técnicas más comunes. Va a depender obviamente de la disponibilidad del hueso del donante, el tamaño del defecto que nosotros queremos rellenar y la preferencia del cirujano. Las características pues obviamente van a variar mucho del sitio donante y pues no tan común, en este caso es común, sí, cuántas veces no hemos estado en quirófano y es como, le falta un pedacito, a ver, tómale cresta o tómale un poquito de la meseta. Entonces pues es un procedimiento que sí lo hacemos relativamente frecuente. No tan común, como ya comentó el doctor Pastelín, las técnicas de Masquelet, por ejemplo. Recordemos para los residentes que están viendo en esta zona, de lo más sencillo, bueno, una manera sencilla de resumirlo, sí, dos fases, una fase de inducción de membrana y una fase de consolidación. En la primera fase, pues la creación de un espacio muerto que va a desencadenar una respuesta orgánica y creación de una membrana alrededor de la misma. Después de las 6-8 semanas vamos a la fase de la consolidación, se abre la membranita y rellenamos con un poquito de injerto. Suena sencillo, pero no lo es. ¿El tamaño importa? Sí, aquí también importa. Para los defectos óseos mayores de 4 a 5 centímetros existen técnicas mucho más complejas. Les presentamos pues, algunos pacientitos que tenemos dentro de nuestra unidad. Técnicas de Masquelet, técnicas de Elizarov, transportes, hay mucho que hacer. Y es lo que les comento, va a depender mucho del tipo de la fractura, de la cronicidad, como pueden ver en la segunda imagen, o pues lo que les comentaba, la piel también nos puede jugar un papel un poquito malo en estas situaciones.
Otras opciones, como nos comentó el doctor Parra, la hidroxiapatita y el fosfato tricálcico, estos pueden ser preparados como cerámicas, van a formar osteoide al ponerse en contacto con el hueso. Y esto tiene mayor tasa de reabsorción, sí, eso sí. La hidroxiapatita tiene muy buenas propiedades mecánicas, sí, pero no tiene capacidad osteogénica, ni osteoconductiva, pero sí, osteoinductiva, pero sí osteoconductiva. Y el fosfato tricálcico tiene altas propiedades de osteoconducción y se reabsorbe fácilmente, ese es el problema. En el caso de los cementos de fosfato cálcico, el detalle de esto es que son frágiles y no soportan muchas cargas. Se pueden inyectar, sí, y tardan en fraguar alrededor de 20 minutos. Sulfato cálcico, uso muy limitado, es meramente casi anecdótico, buena osteoconducción y degradación muy rápida. Y el colágeno y la hidroxiapatita, como hablamos, ya estos dos mezclados nos mejoran la osteogénesis, y esta mezcla los hace mucho más estables y resistentes que estando solitos cada uno. Y los factores de crecimiento, aquí la más frecuente que tenemos, pues la matriz ósea, para rellenar defectos pequeños, y es bastante osteoinductora. Y bueno, les agradezco mucho la atención y la oportunidad el día de hoy. Gracias. Buenas noches a todos. Para concluir las ponencias del día de hoy, vamos a concluir con un par de casos clínicos. Soy el doctor Cristian García, muchas gracias por la invitación. El primer caso clínico de hoy tenemos un paciente masculino de 42 años, sin comórbidos conocidos, sin alergias y sin abuso de sustancias. El paciente ingresa al servicio de urgencias de la unidad en noviembre del 2023 con una fractura cerrada de tibia y peroné, para lo cual se le hace un manejo de reducción abierta, fijación interna a la tibia con esta placa anatómica de tibia distal. Este es su control radiográfico en diciembre de 2023 para la consulta. El paciente presentaba aquí heridas cerradas. Después, en su evolución, para marzo del 2024, el paciente ya presentaba fístulas activas que se controlaban con antibiótico oral. Tenía dolor en el sitio de la fractura, al apoyo parcial a completo, y aquí ya se evidenciaban roturas de los pernos distales, por lo que se decide reingresar al paciente para desbridamiento quirúrgico, así como retiro del material de osteosíntesis y la revisión del foco. El procedimiento se realiza para abril del 2024, se le hace el retiro de material, revisión del foco, se encuentra un secuestro del hueso, ya no estaba pegado. Se toman cultivos de tejido óseo y de tejido alrededor de la fractura, los cuales se reportan sin desarrollo bacteriano después, y se estabiliza con un fijador externo. Para mayo del 2024 se le hace otra revisión del canal medular, del foco de la fractura, se le hace una permeabilización del canal, se le toma y aplica injerto óseo de cresta ilíaca del mismo lado del paciente, y se fija con una placa LSP y tornillos para darle compresión al injerto. El defecto aproximadamente, como lo podemos ver en la radiografía anterior, eran de unos 8 centímetros más o menos, que fue lo que se rellenó con la cresta. En su seguimiento en consulta externa para junio del 2024, el paciente parece que va con buena evolución, las heridas están cerradas. Sin embargo, para octubre del 2024 se empieza a ver un retardo en la consolidación en la porción proximal del injerto. El paciente ya se encontraba en terapia física, por lo que refiere que presentaba dolor en la zona de la tibia distal a la marcha, y pues el paciente, como muchos de los que vemos con estos casos, está en negación porque se siente bien a veces sí, a veces no. Entonces, para persuadirlo un poquito, se le decide tomar una tomografía. En la consulta de febrero del 2025 reiniciamos el protocolo debido al reporte de la falta de consolidación en la región proximal de donde habíamos injertado la cresta. Para julio del 2025
vemos que ya está en una franca pseudoartrosis y lo volvemos a ingresar a quirófano, donde se realiza el procedimiento de retiro del material que teníamos previamente, revisión del foco y colocación de clavo centromedular. Se le vuelve a poner injerto de cresta ilíaca y al injerto con chips óseos con más una osteotomía al peroné. En su seguimiento de octubre del 2025, con este tratamiento, el paciente ya iniciaba apoyo parcial con bota Walker a completo y se empezaba a enviar a terapia física. Para esta fecha, el paciente ya no tenía fístulas, ya no tenía dolor al apoyo y iba evolucionando bastante bien. Finalmente, para enero del 2026, el paciente se decide de dar de alta por mejoría, con heridas cicatrizadas, ya no tenía fístulas y tenía marcha completa sin dolor. El segundo caso clínico, un poquito más extenso, es cortesía del doctor Rogelio Peguero. Se trata de un masculino de 21 años que no tiene antecedentes patológicos de importancia, niega alergias y como toxicomanía solo presenta tabaquismo desde los 18 años y alcoholismo social. Su accidente fue el 24 de septiembre del 2017 en un partido dominguero de fútbol por una contusión directa. Se le hace una fractura cerrada deficiaria a tibia y peroné. Posteriormente se le hace el 26 de septiembre su rafia a la tibia con una placa de SP con 4 tornillos proximales y 5 distales, como se ve en las radiografías, con buenos resultados. Sin embargo, es egresado por la tarde de ese mismo día. Por lo que el 29 de septiembre reingresa el paciente con abundante exudado purulento, mal olor, achocolatado verdoso, dolor intenso, edema importante y, como se puede ver en las proyecciones radiográficas que tenemos aquí, se encuentra abundante gas en los tejidos blandos. Se decide intervenir al paciente realizando desbridamiento quirúrgico con toma de cultivos, retiro de material y colocación de fijador externo. Al momento del procedimiento quirúrgico se encuentra lesión del tendón tibial anterior, áreas necróticas con bordes de herida, áreas necróticas de los bordes de la herida, y los cultivos salen positivos a pseudomona. El paciente reingresa a desbridamientos quirúrgicos, tomas de cultivos. Sin embargo, el paciente decide alta voluntaria y se pierde. Regresa en diciembre de 2017 con una exposición ósea aproximadamente de 20 por 7 centímetros que involucra el trazo de fractura. Aún estaba con su fijador externo, aparentemente sin datos de lesión neurovascular distal, limitación para la dorsiflexión del tobillo, hueso coloración ocre, mal olor y exudado seropurulento. Como reingresa con nosotros, se vuelve a hacer múltiples desbridamientos quirúrgicos, se utilizó VAC, se retiró el tejido necrótico hasta que los cultivos salieron negativos, esto ya para inicios del 2018. Se le toma como parte del protocolo angiotac y ultrasonido Doppler. El angiotac nos reporta sin vascularidad de la arteria tibial anterior y el Doppler con una insuficiencia venosa profunda de la pierna derecha. Para febrero del 2018 se realiza colocación de membrana de metilmetacrilato, lo que sería un primer tiempo de Masquelet, y aparte se le hace una cobertura cutánea por el servicio de cirugía plástica. Después se le realiza, el paciente, como si se pueden dar cuenta, en febrero del 2018 se le hace este procedimiento. Sin embargo, se siente mejor y se pierde otra vez el paciente. Entonces reingresa para diciembre del 2019, donde se le hace el retiro de la membrana de metilmetacrilat, el cemento óseo que se aplicó, se le retira el clavo centromedular debido a que reingresó por proceso infeccioso nuevamente y fatiga del material. Se le retira todo lo que se tenía planeado, que es el mascalete del primer tiempo, y se le pone fijador externo, y como podemos ver tenemos un defecto óseo importante, casi mayor a 10 centímetros. Para enero del 2020, en conjunto con cirugía plástica, se le hace una toma y aplicación de injerto de peroné vascularizado en la pierna de la pierna izquierda a la derecha, con colocación de fijador externo y cobertura de partas blandas. Para enero del 2020, el injerto de peroné vascularizado en la pierna izquierda a la pierna derecha, estas son las imágenes, y 8 meses después ya empieza a realizar marcha con su fijador externo. Ahí se pueden observar las imágenes
de la fijación del peroné con los tornillos y protegido con el fijador externo, donde ya empieza a haber una reacción positiva para la consolidación de este injerto. 12 meses después de la cirugía, que fue en septiembre de 2021, se hace retiro de fijador externo por aflojamiento, y aquí tenemos el control radiográfico de abril del 2021, donde se ve la integración del injerto a la tibia, más datos de tibialización del peroné y el fijador externo, pues que ese mismo día se retiró en consulta. 14 meses después de la cirugía, el paciente se encuentra caminando con una bota tipo Walker y las heridas cerradas. 20 meses después de la cirugía de salvamento, el paciente se encuentra caminando con bota Walker ocasionalmente y con heridas con exudado leve por la zona del injerto cutáneo. A manera de conclusiones de toda la plática, recordemos que tenemos que hacer una selección personalizada del injerto de acuerdo al caso que tengamos enfrente. El autoinjerto, como ya lo mencionamos mucho, es el ideal por la trifecta osteogénica que nos ofrece. La tendencia a las combinaciones híbridas de injertos más biológicos empieza a ser descrita en artículos del Injury en 2023. Las matrices óseas celulares también como sustituto de autoinjerto empiezan a estar en uso y reportan unas tasas en pacientes con artrodesis del 88 al 92% de éxitos. Los injertos impregnados con antibiótico también son una evidencia sólida en la cirugía séptica que también podemos utilizar. Las impresiones en 3D y cerámicas biométricas para defectos críticos es algo que se está empezando a utilizar mucho, como ya lo mencionaron, que dan hasta el 80% de consolidación en tibia y pelvis con menores tasas de colapso de los aloinjertos masivos. La importancia crítica del entorno biológico y del hecho receptor, como mencionaba la doctora Rodales, también tenemos que poner mucha atención al tejido a donde vamos a implantar nuestro injerto, tanto tejido blando como tejido óseo. ¿Sale? Hacer bien nuestras decorticaciones hasta obtener nuestro signo de Prica para encontrar hueso sano. El tiempo de viabilidad y almacenaje de los aloinjertos frescos congelados, pues es bien importante mantenerlos en buena refrigeración para su uso después. Y también tener en cuenta que los factores del paciente modulan hasta un 40% del éxito del injerto, ya que el tabaquismo puede aumentar el riesgo de fracaso hasta un 18.9%, la diabetes mal controlada hasta un 16.7% y una deficiencia de vitamina D nos puede aumentar el riesgo de fracaso en un 15.1%. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. A continuación vamos a dar lugar a la ronda de preguntas y respuestas acerca del manejo de las pérdidas masivas en tibia distal. Tenemos una pregunta para el doctor Rosier. ¿Es bueno combinar los diferentes tipos de injertos y cuál sería la mejor combinación desde su punto de vista? Gracias por la pregunta. Yo no considero que hay una combinación clave. Mi recomendación sería básicamente diseñar este triángulo de Janudis o el diamante del bioreactor y proveer al paciente de lo que le haga falta. Hay pacientes que por los antecedentes que tienen, vamos a ver que necesitas el desarrollo o administrar proteína morfogenética, el BMP2. Hay situaciones en las cuales se trata de un estado de una deficiencia vascular que habrá que llevar sangre al lecho. Y las combinaciones, básicamente deberías usarlas en situaciones, en primera, ¿cuánto injerto vas a necesitar? Las puedes combinar injertos autólogos. Y el otro tema que considero importante en la elección del injerto es tal vez la demanda estructural que tenga el dicho injerto. Entonces, mi mejor recomendación sería aplique el diamante de Janudis y en base a lo que detectes que le haga falta para lograr el proceso de consolidación, proveerlo al paciente, porque la verdad es que no hay restricciones para las combinaciones de los injertos. Gracias. A los panelistas en general, ¿los autoinjertos se utilizan menos por cuestión de mercadotecnia o por la elección de genoinjertos? Realmente creo que no es precisamente de mercadotecnia. A ver, como pudieron ver en el par de casos clínicos que les presentaron y en muchos otros casos que vamos a tener en el hospital, frecuentemente el lecho que va a ser receptor del injerto suele ser un lecho que no tiene quizás las mejores condiciones vasculares, que en ocasiones tiene defectos críticos en pacientes que pueden llegar a ser diabéticos, hipertensos. Entonces sí que es verdad que de repente a lo mejor un injerto vascularizado que puede llegar a tener más de 4 o 5 centímetros sin que tenga esta tasa exponencial de reabsorción o obviamente dar buena estabilidad, bueno, podemos llegar a recurrir de algunos autoinjertos. Sin embargo, haber lesiones masivas, ya explicaba bien Pastelín respecto a esto, el doctor Pastelín, es que la verdad es que no suelen ser lesioncitas de 1 o 2 centímetros, lo que acabamos de exponer el día de hoy. Entonces sí que es verdad que si tenemos una lesión por una concavidad en la cual perdimos una cierta cantidad de heces que podemos rellenar con un hueso esponjoso de autoinjerto, es una maravilla, pero para este tipo de casos estamos hablando de pérdidas, uno de los casos eran 8, el otro 10 centímetros, entonces la verdad es que si no es por medio de un injerto microvascular, la verdad es que no va a tener un buen éxito, va a tener un mal pronóstico, entonces no necesariamente estamos hablando de mercadotecnia. No sé si ustedes tengan una opinión diferente. Yo creo que el uso de autoinjertos o el uso de injertos de cualquier otra índole, ya sea injertos frescos o procesados, pues también depende de la disponibilidad y del entorno en el que estés tratando a tu paciente, ¿no? La gente que trabajamos en hospitales públicos, pues muchas veces no tenemos acceso a injertos óseos, o tal vez no de la calidad que nosotros quisiéramos o el tipo de injertos que nosotros quisiéramos. Entonces muchas veces tenemos que hacer pues una mezcla de un poco de injerto, tal vez de chips que nos pueden conseguir liofilizados, y pues tomar injerto de cresta ilíaca, tomar injertos de mesetas tibiales para pues subsanar y poder nosotros completar la cantidad de injerto que en ocasiones requerimos para los procedimientos quirúrgicos.
Muy bien. Para los panelistas nuevamente, ¿ustedes creen que el futuro sea el uso de injertos sintéticos, sobre todo cuando hablamos de pacientes con infecciones óseas? En lo personal yo creo que no es el futuro. La utilización de injertos sintéticos para el manejo de sobre todo infecciones es una realidad. Lo hemos utilizado por mucho tiempo. Anteriormente hidroxiapatita suplementada con antibióticos, que es tal vez la mayor documental que hay. Sin embargo, hoy en día lo más promisorio es el beta-fosfato tricálcico, suplementado con antibióticos, recordando que tiene una gran ventaja. La tasa de absorción es mucho más rápida. El fosfato tricálcico va a empezarse a absorber y ser reemplazado por hueso en un periodo de 4 a 12 meses. Esto garantiza una liberación mucho más controlada de los antibióticos, a diferencia de la hidroxiapatita, que la tasa de resorción es muy lenta y a veces llega a ser nula, aunque aporta un andamiaje estructural mucho más resistente que el fosfato tricálcico. Entonces, definitivamente creo que hay campo para mejorar más la distribución de los antibióticos, pero yo no consideraría que es futuro. Es algo que ya se está utilizando hoy en día y que definitivamente habrá técnicas y tecnologías que mejoren la utilización de estos injertos sintéticos para el manejo de infecciones. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes en su experiencia recomienda alguna preparación del autoinjerto como lavado con solución o el uso de antibióticos? En los autoinjertos. Yo creo que más que prepararlo o aplicar antibiótico en la región es individualizar de manera correcta al paciente y que reciba el injerto en el momento, pues en su mejor momento. No sé si decirlo óptimo, porque estos pacientes con defectos críticos no, definitivamente son procesos de salvamento, pero si una persona está tratando a una persona con un defecto crítico debido a un proceso de ebriamiento porque tuvo un proceso infeccioso local y el médico tiene duda de si ha superado o no el proceso infeccioso, igual tiene 1, 2 cultivos negativos, pero exuda un proceso inflamatorio, pues entonces a lo mejor no es el mejor momento para injertarlo y dejar antibiótico tópico. Sí que es verdad, como decía el doctor Rosier, que hay hidroxiapatita o metilmetacrilato que se pueden llegar a utilizar con antibióticos tópicos, pero la verdad es que creo que sería al revés, más bien preparar para recibir el injerto. No sé si piensen diferente, a ver. Creo que la pregunta va más enfocada al tema de cuáles son los preparativos. Cada injerto tiene una preparación que es individualizada. Definitivamente un autoinjerto no debe de llevar mayor preparación, no se debe de lavar, debe tomarse con una técnica estéril, pero obviamente el hecho de lavarlo lo que va a hacer es quitarle la celularidad natural. Ahora, cuando hablamos de injertos, de aloinjertos, va a depender mucho la preparación. Obviamente el injerto congelado tiene una técnica bien clara de cómo se debe descongelar. El hueso liofilizado como injerto se tiene que hidratar nuevamente. Esta puede ser con solución fisiológica o con sangre donadora. Tiene mayor aceptación la sangre donadora. Las preparaciones en el tema de injertos óseos sintéticos también lo comentaban. La preparación de ciertos productos, sobre todo fosfatos tricálcicos, requiere hasta 20 minutos para hacerlo. Entonces, sí, los detalles técnicos para la colocación de cada uno de estos injertos va individualizado al tipo de injerto que sea y debe apegarse, pero como pregunta inicial, en el caso de un lavado con solución fisiológica para un autoinjerto no está descrito así. Muy bien.
tenemos dos preguntas que se relacionan. En este tipo de fracturas, el manejo preoperatorio que recomiendan ustedes es tracción esquelética, transcalcánea, vendaje de Jones o algún otro, y si evalúan a sus pacientes con la escala de MES en el área de urgencias. Bueno, sí, yo creo que es importantísimo, bueno, una de las complicaciones que se manifiesta rápidamente en el paciente con este tipo de fracturas es el edema. El controlarlo es el que nos va a favorecer el pronóstico. Entonces, tenemos que actuar prontamente mediante un vendaje de Jones de manera inicial, tomar todos los estudios que vamos a complementar para posteriormente a planificar bien nuestro procedimiento final, y después del vendaje de Jones tiene que pasar inmediatamente a quirófano para nosotros hacer de manera inicial una fijación externa para estabilizar todos los fragmentos que tiene, ¿no? De hecho, cuando nosotros ponemos el vendaje de Jones, en ese momento percibimos todos los fragmentos como crepitan, ¿no? Nos estamos dando cuenta que es una fractura que es potencialmente, se puede complicar si no la inmovilizamos tempranamente, ¿no? Entonces, aquí es primero vendaje de Jones, fijación externa, la dejamos enfriar unos 7 días, que disminuye el edema, para que nosotros ya teniendo nuestra tomografía y todos los estudios necesarios, por nosotros y ya la planificación, podamos ahora sí estabilizar a nuestro paciente y así mejorar el pronóstico y evitar todas estas secuelas para no llegar al injerto, ¿no? Ahora, no sé si algún otro. En la mayoría de los casos lo que preferimos nosotros es que se haga una fijación externa de manera inicial de los pacientes cuando las condiciones lo permiten, ¿no? La mayoría de estos pacientes pues no es que nada más lleguen con una fractura de tibia, la mayoría de ellos vienen con otro tipo de lesiones asociadas que muchas veces pues pueden incluso llegar a comprometer su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de esos pacientes entran de manera urgente al quirófano. Y pues otra cosa que normalmente comentamos nosotros con los residentes es el hacer una fijación de manera inicial del peroné cuando les sea posible. De esta manera pues también podemos adelantar parte del procedimiento de fijación definitiva, ¿no? Porque bueno, pues no son fracturas sencillas de manejar y esto pues nos ayuda también a no tener que hacer 2 abordajes en un segundo tiempo que nos puedan llegar a comprometer también un poco más la cobertura de tejidos blandos. Entonces, pues también nos ayuda a hacer más cortos los segundos tiempos quirúrgicos. Y respecto a la pregunta de la escala de MES, creo que es súper controversial hoy en día la aplicación a rajatabla como está. Y tiene dos polos. El primero es, si bien las técnicas pueden salvar muchas extremidades, sí también puede dejar muchas secuelas, síndromes de dolores regionales complejos, síndromes por reperfusión, alteraciones en la funcionalidad, que bien los pacientes quedan con tantas secuelas que les iría mejor, considero que con un sistema protésico. Sin embargo, creo que el sistema MES debería aplicarse una vez que se ha hecho el control de daños, porque muchas veces la valoración inicial de un paciente traumático, la escala de MES llega al 7. Sin embargo, una vez que se hace un control de daños que se fija, o sea, es una fijación externa, una fijación definitiva, este MES cambia y fenómenos como la reperfusión de las partes blandas de los testigos puede hacer que esta calificación varíe y nos pueda dar un mejor pronóstico para salvar la extremidad. Muy bien, la siguiente pregunta es para la doctora Rodales. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de injertos de biovidrio mezclado con factores de crecimiento o con antibióticos, sobre todo en casos con complicaciones como infecciones óseas? De hecho, la indicación principal es para ello. Los biovidrios, pues, al entrar en contacto con los fluidos, pues forman una capa de hidroxiapatita. Principalmente está mayormente reportado con plata y con zinc.
y de tipo de antibiótico con tetraciclinas, sí es funcional, pero pues debemos recordar que, y lo que creo que estamos platicando en las preguntas pasadas, el uso del antibiótico en este tipo de injertos no asegura que no se infecte nuestro paciente. Las condiciones previas del paciente, el tipo de defecto, la cronicidad del mismo, las condiciones hospitalarias de él, pues es lo más importante. Pero sí, es la indicación de ese tipo de biovidrios. Y la última pregunta que tenemos, ¿por qué deciden hacer reducciones abiertas en lugar de técnica MIPO en fracturas cerradas? Bueno, creo que es una buena pregunta. El problema es que, por ejemplo, nosotros estamos en un hospital de escuela y muchas veces dicen, sí, vamos a hacerle una MIPO. El detalle es que la MIPO requiere experiencia, requiere control fluoroscópico y requiere materiales indicados, condiciones ideales. El problema es que necesitamos que la calidad, que la fractura que nosotros vemos en el tipo de hospital que nosotros estamos, no es una fractura sencilla para MIPO. Muy seleccionados son los casos que tenemos de sí, y si es posible y si los tejidos blandos lo permiten, se hacen, pero las condiciones en las que llegan nuestros pacientes son difíciles. Somos un centro de atención de tercer nivel con fracturas complejas que no siempre es la indicación para este tipo de fracturas. Sí, justamente como menciona la doctora Rodales, tienen sus indicaciones específicas y la curva de aprendizaje para realizar las técnicas MIPO requiere que primero tengas la curva para una técnica abierta para poder realizar este tipo de abordajes. Nos ha tocado muchas veces tener que operar nuevamente las famosas técnicas MIPO por defectos de consolidación, por pseudoartrosis, por infecciones, porque como no se tiene esa curva, se tardan más y aunque sean heridas pequeñas terminan con desenlaces pues más catastróficos. Y muchas veces el manejo, los pacientes que trabajamos ya con pseudoartrosis ya nos llegan así manejados por otras personas, ¿no? Entonces ahí muchas veces nosotros no podemos decidir entre MIPO o RAFI. Obviamente si fuera por nuestra decisión, pues obviamente si tenemos los criterios, pues decidiríamos hacer MIPOs, ¿no? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A continuación, el doctor Diego Val. Perdón, sí. Perdón, sí. Yo quiero felicitar a todos los médicos por sus presentaciones que nos hablan de herramientas que podemos utilizar en un momento dado con los pacientes sumamente complicados. Se habla de las fracturas de tibia distal, que son las más, pues se puede decir que las más complicadas por la insuficiencia vascular que tienen en la parte distal. Es muy cierto, pero lo que yo veo es de que por qué no se hace un control de daños desde un principio, porque lo que decía el doctor Ceja de colocar un vendaje de Jones, ¿saben lo que le va a pasar a ese paciente con esas fracturas? Se va a dematizar y se va a complicar con flictenas, y lo descubrimos y no hay una buena piel. Entonces esos pacientes yo creo que se deben de manejar con un control de daños de un inicio, con un fijador externo, darle la longitud a ese hueso para que todos los fragmentos no los vas a alinear al 100%, pero por lo menos es como si fuera una bolsa de canicas y ahí lo vas a alinear más o menos tentativamente con el fijador mientras se va controlando el edema, ¿sí? No así con las fracturas expuestas. Con las fracturas expuestas sabemos que de antemano pasa quirófano, se tiene que hacer un buen lavado y ahí está el punto clave. ¿Quiénes hacen los lavados de las fracturas expuestas? El de menor jerarquía. ¿Por qué? Porque los demás ya estamos, ya no estoy para lavados, yo estoy para otras cosas más importantes. Esa es la curva de aprendizaje que tenemos aquí en México. No sé si en otros países hagan lo mismo.
pero esos lavados son los más importantes. El primer lavado es el más importante. Y entonces ahí vienen las complicaciones. Si no haces un buen lavado, ese paciente se te va a complicar. Y se te va a complicar hasta donde llegue. Obviamente que esos pacientes se tiene que calcular toda la lesión que tiene, no nomás la fractura expuesta, porque los urgenciólogos les interesa más una fractura expuesta que un traumatismo craneoencefálico. Y eso es grave y pasa por alto y trae contusiones torácicas y fracturas de columna, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que voy. Pregunta para el doctor García. Las fracturas que se realizaron eran fracturas cerradas. ¿Por qué carambas ponerle un riel, una placa con excesivos tornillos? Quedan muy bonitas, pero la manipulación de los tejidos es altísima. Por eso se llegan a complicar y por eso se llegan a infectar. Ya aprendiendo la infección en el hueso, que Dios nos perdone a todos, pero es un grave, grave problema para el paciente. En lugar de llevarlo hasta el otro extremo, ¿para qué? Si podemos hacerlo de otra manera, ponerle un clavo con sus pernos y mantenerlo bien, vigilado, y no lo expones a más. Esa es la pregunta. Sí, claro, como se vio en los casos, por ejemplo, en el caso del doctor Peguero, el manejo de la placa, la DCP en la zona distal, sí era un trazo que si uno lo hubiera visto inicialmente, sí hubiera elegido un clavo centromedular. Sin embargo, pues urgencias por la premura, se decidió poner una placa DCP. Digo, estaba bien logrado, pero igual fue un manejo muy rápido, el que el paciente ingresó un día, al día siguiente ya se estaba operando, y ese mismo día por la tarde se decidió dar el egreso a su casa, y por eso fue que el paciente pues reingresa con ya datos de infección. El tiempo quirúrgico que teníamos reportado en quirófano con un trazo simple pues era pues bastante más de lo que nosotros tenemos habituados, que nos podemos hacer una hora y media. El tiempo reportado estaba en 3-4 horas, entonces obviamente pues tiempo prolongado, necesita antibiótico, usaron isquemia, pues si pasas el antibiótico después de las 2 horas y sigues con isquemia, pues de nada va a entrar, ¿no? Tienes que quitar, o sea, sí son muchas cosas que muchas veces se salen de nuestras manos y pues nos toca resolver. Muy bien, ¿alguna otra pregunta de nuestro foro? ¿No? Si es así, entonces vamos a proceder a unas palabras por parte del doctor Diego Val. Adelante. Pues excelente charla, doctora Pastelín. Muchísimas gracias al capítulo de ortobiológicos, excelente presentación. Yo creo que es un tema fascinante, que a muchos de nosotros los traumatólogos tenemos estos casos tan difíciles de tratar. Creo que han aportado mucho y hemos aprendido mucho el día de hoy. Tenemos la asistencia de 270 participantes virtuales, así que muchas felicidades y muchas gracias, y gracias a todos por su presencia aquí y en forma virtual. Buenas noches a todos.